Esta vez tenemos aquí a Jota y estamos otra vez José Antonio y yo. Y como novedad tenemos también a Cris, que va a estar de intérprete de lengua de signos para hacer el directo más accesible. Así que ahora voy a dar paso a José Antonio para que por favor presente a Jota, que es nuestro invitado de hoy. Bueno, pues Jota es periodista, trabaja como periodista en el diario Hoy de Badajoz. Es amigo nuestro y ha participado en algunas de nuestras aventurillas. Estuvimos en concreto en la Alcazaba hace 2 añitos, allí subiendo una montaña, y ya tanto Javi como Jota han utilizado esas anécdotas, tanto Jota en sus noticias como Javi en algún directo. Y nada, Javi, yo creo que va a ser una entrevista interesante. Yo también lo pienso, la verdad. Jota, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Bien, estoy bien. Ya se acerca el fin de semana. Ya pronto tocará más montaña, imagino, porque a ti te gusta compaginar el periodismo con la montaña mucho, ¿eh? Es una manera de relajarse y evadirte de la tensión de la semana, y tengo que decir que caminando por el monte surgen muchas ideas para posibles reportajes. Yo estoy de acuerdo contigo. Estar en la montaña y tal los relaja mucho. Mira, quería empezar una entrevista contigo para hablar un poquito de periodismo. Y así lo primero que me viene a la cabeza es un tema que seguramente muchas personas lo estén viendo ahora. Y es que cuando abrimos un periódico, todo lo que nos encontramos nos parece que es mal. Y yo te quería preguntar, ¿y las noticias buenas no existen? Bueno, mi respuesta a eso es que sí. Las noticias buenas existen, más de lo que imaginamos. En realidad, un periódico está lleno de historias, y aunque los sucesos son a priori noticias negativas y las críticas, sobre todo en el ámbito político, de unos portavoces a otros dan la sensación de que todo es negativo, de que todo se hace mal. Mira, aquí tengo un periódico de aquí al lado, ayer, y así pasando hojas, yo creo que pueden salir noticias positivas. Dice, más de 3.000 empleados del gobierno en la región podrán teletrabajar. Es la primera noticia que me encuentro. Creo que es positivo. Cribados voluntarios en Cáceres y Badajoz para detectar coronavirus. Lo lees y es algo positivo. Quiero decir que muchas veces hay historias, una rotonda que ya está operativa. En realidad es una noticia positiva, que es buena para la ciudad. Bueno, esto es una historia humana de alguien que ha salvado de un policía que ha salvado la vida a otra persona, y que cuenta cómo sucedió. Es verdad que hay noticias negativas, pero rascando un poco salen historias chulas que animan un poco el día, ¿no? o la lectura. Hay de todo, Javi. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nos pasa un poquito como en la vida misma. Cuando tenemos una experiencia negativa, nos afecta mucho, nos quedamos con ella y a veces nos venimos abajo y no nos damos cuenta de que hay otras cosas muy buenas, muy positivas ahí fuera.
y que simplemente tenemos que fijarnos en ellas y disfrutar de ellas. Oye, ahora que hablaba de esto, de las cosas positivas, de las noticias buenas, me he acordado de cuando fui a la redacción del Marca y hicimos una entrevista. Me lo pasé pipa, pero es que me he acordado de eso porque sé que tú estuviste haciendo prácticas en el Marca. Y bueno, pensando en esa noticia, he pensado que quería preguntarte si a ti te parece que el deporte de las personas con discapacidad está suficientemente presente en los medios de comunicación. Yo creo que no, que todavía no, pero si pensamos en el espacio que ocupaba hace 10 años o 20 años, este tipo de noticias, hay que ser positivo, como decíamos antes. Ocurre a menudo que si en un territorio, en una ciudad o en una comunidad autónoma hay un deportista paralímpico que destaque, probablemente ese deportista, ese deporte adquiera más eco. Aquí en Extremadura sé de deportistas que han acudido a Paralimpiadas, Enrique Floriano, hay una nadadora, tenemos a Kini Carrasco, en fin, hay muchos deportistas que consiguen grandes logros. Tú mismo, con las cumbres que has hecho, has ocupado espacio en los medios, iba a decir locales, pero sé que también a nivel nacional tienes tus titulares. Entonces, bueno, el deporte de élite y el fútbol es lo que más se consume y creo que es injusto dejar de lado otros deportes, pero hay que ser positivo y pensar que cada año que pasa, los deportes relacionados o el deporte relacionado con la discapacidad o con las personas con discapacidad va ganando hueco, porque es que hay gestas que merecen la pena reseñar. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo pienso que vamos avanzando poquito a poco, que cada vez las personas con discapacidad estamos un poquito más presentes en la sociedad. Hace un par de décadas había muchísimas personas ahí fuera con discapacidad que no podían trabajar ni hacer nada. Y hoy en día cada vez se va viendo más personas con discapacidad que llevan a cabo su trabajo como cualquier otra persona, que hacen deporte y cuyas historias pues llegan a contarse en los medios. Creo que un punto para esto, para que se avanzara en la inclusión social, pues sobre todo tiene mucho que ver con la política también, con lo que son las políticas sociales. Y aquí yo te quería preguntar cómo influencia el periodismo y la política desde tu punto de vista. Bueno, saltando a otro terreno, he de decir que en la tarea del periodista o en la misión de los medios de comunicación, más que la política, diría que las influencias vienen de las grandes corporaciones empresariales, que probablemente manden más que los políticos. Quiero decir que, aunque hay periódicos muy marcados con una línea política o ideológica, muy a la izquierda o muy a la derecha, y que cualquiera los identifica, y que lo suelen comprar los lectores afines a esa ideología, si cogemos los periódicos que puedan ser más independientes, el mío considero que está ahí en el centro, un poco atendiendo sobre todo a las preocupaciones de los lectores, de las personas, de la sociedad extremeña. Creo que si hay algún efecto sobre nosotros o sobre nuestra línea editorial, viene más de las grandes corporaciones empresariales que
de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos locales o autonómicos. En este caso hablo por la experiencia en mi medio, no puedo hablar por todos los demás, pero los políticos van y vienen, están 4 años, 8 años y hay intereses mucho mayores por encima de ellos que creo que sí están más pendientes de influenciar en los medios de comunicación. ¿Y qué podemos hacer las personas para, digamos, protegernos de esas influencias? Pues te voy a ser muy directo y muy sincero. Pagar por la información. Hace unos años empezó a consumirse la prensa de manera gratuita. Y eso parecía que era una buena noticia cuando en realidad la experiencia ha demostrado que hace que los medios sean más influenciables que nunca. Quiero decir, si el periodista para ser independiente tiene que, lógicamente, que cobrar, ¿no? Entonces, si ese sueldo sale del anunciante, nunca va a ser independiente al 100%. Si sale de los lectores, sí sería más independiente. Los medios son empresas, tienen que sostenerse financieramente. Entonces, si dejas de comprar el periódico en el kiosco y quieres consumirlo gratis en Internet, al final la agenda informativa la van a imponer las grandes corporaciones. Hoy día la tendencia es a pagar muy poco por consumir buenas historias, contrastadas, veraces, porque también está la amenaza de las fake news. Eloy ha puesto en marcha el On Plus, que es un muro de pago como tantos periódicos están haciendo últimamente, y cualquiera que consuma en Internet habrá comprobado que le pide suscribirse, y son tarifas de 5 euros al mes, 6 euros al mes, que garantizan una independencia económica al medio y hace que los periodistas podamos abordar temas según nuestro criterio y no el que nos imponen, como decía, las grandes corporaciones empresariales o el poder político en ese momento, que le gustaría que poder financiar ellos el medio de comunicación para imponer su agenda y sus noticias y sus titulares. Pero lo ideal es que los medios de comunicación los financien los propios lectores cuando lo consumen. Lo ideal sería esto entonces. Y así, pues entiendo que iríamos viendo más noticias de esas positivas y menos noticias de que si esta ha hecho una cosa y este ha hecho otra cosa, con lío siempre seguramente. Y nos centraríamos en el periodismo de verdad. Pero el problema que veo aquí es un tanto lo económico, vivir a las personas que paguen, porque según tengo entendido, los medios de comunicación no están atravesando un buen momento. Por todo esto de que se ofrezca información por todos lados gratuita, cada vez es menos gente la que quiere pagar algo, la que quiere ir a comprar el periódico. Y entonces me pregunto, ¿cómo ves tú que va a acabar esto? ¿Dónde ves el periodismo en el futuro? Mira, esta es la gran pregunta a la que se han enfrentado las empresas de medios de comunicación en lo que va de siglo. Desde que irrumpió Internet... Jota, perdona, ¿puedes ir un poquito más despacio? Muchas gracias. Desde que llegó Internet, nadie sabía cómo usar esa herramienta de manera que económicamente fuera sostenible, sin quedarse atrás respecto a los medios que ofrecían información gratuita. Se ha probado de todas las maneras.
el Washington Post, New York Times, medios de referencia mundiales han aplicado el ensayo-error. Aquí en España, primero fue El Mundo, después han ido otros medios a cobrar. Ahora mismo la respuesta a tu pregunta no la tengo porque creo que no la tiene nadie, ni los grandes especialistas. Sí te digo que ahora hay una tendencia a cobrar las noticias más valiosas, las más atractivas. Cualquiera que navegue en Internet en el último año por El País, por el Diario Hoy, por El Confidencial, por El Mundo, por el ABC, por los grandes medios de referencia, habrá notado que pueden leer 4 o 5 noticias al mes y luego les aparece un muro de pago, que es muy asequible. Por el precio de 3 cervezas tienes el contenido para todo el mes. Creo que por ahí va ahora el periodismo, porque la experiencia de la lectura es mucho más satisfactoria. No hay publicidad que moleste cuando avanzas en la lectura y en general hay muchísimas más ventajas como noticias seleccionadas según tus intereses, que te llegan a tu correo sobre discapacidad, sobre montaña, sobre política regional, sobre motor, lo que tú quieras te llega directamente a tu móvil, que es hoy día el dispositivo que usa la mayoría de la gente. Entonces creo que el futuro va por ahí, por pagar muy poquito, pero pagar por consumir prensa. Al final, los grandes medios son los que están sobreviviendo. Todos los que surgieron al calor de Internet han ido muriendo. Y luego está la amenaza de las fake news, que nadie quiere que le mientan. Entonces, quedan esos medios de referencia que han resistido y que ahora tienen su muro de pago para acceder a ellos. Nadie quiere que le mientan y también yo estoy preocupado por el tema del acceso a la información. Espero que todos estos medios que sobrevivan sean accesibles, porque un problema con el que nos encontramos las personas con discapacidad es el acceso a la información. Cuando queremos leer un periódico de verdad, a lo mejor el periódico de verdad y de pago está fenomenal, pero nos podemos encontrar con algunas barreras, como que su página web o su aplicación móvil no sea accesible. A mí me pasa a veces que entro en un periódico, me salta la publicidad y la línea Braille, el dispositivo con el que leo en Braille, se me descontrola. Así que espero que el periodismo de verdad sobreviva y piense en todos. Pero me quedo con esa incertidumbre que hay ahí. Y para terminar, quiero hacerte una pregunta sobre esto de la incertidumbre y los miedos y tal. Una cosa que me llama a mí la atención sobre ti es que me has dicho que a ti lo que más te gusta de la escalada, de practicar deporte, de esos deportes que haces y compaginas con el periodismo, es el sentir miedo, esa incertidumbre, el riesgo. Te quería preguntar por qué. Yo creo que tiene que ver con salir de la zona de confort. Cuando tú estás caminando por el monte y te sientes seguro,
te vienen muchos pensamientos a la cabeza, para lo bueno y para lo malo. Sin embargo, si estás escalando, y yo sé que tú has escalado en Ollamoros, y siempre de manera segura, es un miedo y un riesgo controlado, ¿no? Con tu cuerda y tu técnica, pero cuando estás dando un paso crítico, tú sabes que solo piensas en dónde va tu dedo del pie, tu cadera, y si esa presa en esa falange va a aguantar los 2 segundos que necesitas para dar el paso. Se concentra tanta tensión en ese momento, yo le llamo miedo, que es imposible que te vengan los problemas de casa o del trabajo a la cabeza en ese momento o en ese rato escalando. Por eso yo creo que lo de pasar miedo a veces viene bien, porque te desconecta de todo lo demás. Insisto, siempre asumiendo un riesgo controlado. No queremos tener accidentes en la montaña, pero es verdad que la montaña requiere concentración máxima en algunos momentos, o la escalada, y cuando hablo de pasar miedo me refiero a esta manera de evadirnos de todo lo demás. Entonces, digamos que lo que tú haces es disfrutar del momento. Y disfrutar del momento es precisamente lo que nos gusta a nosotros. José Antonio está aquí con nosotros. Sobre esto estuvimos hablando un poquito con Juan. Si José Antonio quiere añadir algo sobre la importancia de disfrutar del momento, adelante. Bueno, no, yo sí me gustaría igual matizar lo que ha comentado Jota de que realmente en ese momento todo tu ser está concentrado ahí, ¿no? Entonces toda tu atención está concentrado pues en un paso de escalada o cuando tú, Javi, has estado sorteando pasos difíciles en montaña o escalando, ¿no? Entonces en ese momento estás disfrutando y estás desconectando de todo, porque en ese momento estás tú solo con el accidente natural, o sea, con la roca, con el terreno, con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es una manera buena de poner los pies en la tierra y disfrutar de que estamos vivos y que en ese momento estamos haciendo eso porque nos gusta, ¿no? Y yo de la charla de Jota, pues sacaría que Jota nos ha hablado de periodismo profesional, por desgracia hay otro periodismo, ¿no? Y de la importancia de que ese periodismo sea independiente para que no tengamos noticias influenciadas por las grandes corporaciones, ¿no? De hecho, pues ahora, que no quiero abrir ahora esa vía, también se está comentando que si las noticias relacionadas con AstraZeneca, Pfizer o tal o cual vacuna, pues podrían estar algunas financiadas a los grandes medios de comunicación por los laboratorios, ¿no? Que podría haber intereses económicos detrás, ¿no? Entonces yo sí me quedo con que cuando queremos un trabajo profesional hay que pagarlo y que si queremos un periodismo independiente, pues tendremos que pagar las noticias para que sean independientes y no arriesgarnos a que vengan terceros con intereses a decirnos qué es lo que tenemos que pensar u opinar. Que eso yo creo que es un peligro para la sociedad, no para el individuo, sino para todos nosotros, ¿no? Que alguien decida qué es lo que tenemos que pensar sobre algo u opinar o votar, que es lo más grave, ¿no? Porque eso decidiría nuestro futuro. Eso es lo que he sacado yo de nuestra conversación con Jota. Al poder le interesan medios de comunicación débiles económicamente, porque una redacción con menos periodistas es una redacción editando notas de prensa de las administraciones públicas, de las empresas potentes, que
tienen que rellenar sus espacios de radio, de televisión y sus páginas de periódico. Si en vez del periodista está, si hay una plantilla bien pagada y buscando temas y noticias por la calle y con tiempo para contrastarlo todo, sale un periódico más digno y se hace un periodismo más digno. Si es una plantilla precaria, la administración y las grandes empresas te meten sus noticias y los otros no les queda más remedio que comprarlas y editarlas y en esos momentos de debilidad ya intentan llamarte y decirte cuál es el titular. Ya no le podemos llamar a eso periodismo, eso ya es propaganda y una sociedad rodeada de propaganda creo que no es una sociedad sana. Bueno, de esta charla me voy a quedar entonces con que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que seleccionar bien la información, lo que leemos. Fijaos lo que puede influenciarnos todo esto. Si yo me hubiera centrado hace años en muchas cosas que recibí del entorno negativas, pues no habría conseguido hacer todo lo que he conseguido hacer hasta ahora. Si leemos información muy mala, muy negativa, o que va con intereses detrás, vamos a ser como muñecos que vamos a hacer lo que los demás quieran y no lo que queramos nosotros. Así que quiero animar a las personas a que aprendan a seleccionar, igual que seleccionamos con quién nos juntamos, pues también lo que leemos, porque al final todo eso es lo que nos hace. Y nada, muchas gracias, Jota, por estar aquí. Muchas gracias, José Antonio, como siempre. Y gracias a las Cristinas por su labor. Sin ellas esto no sería accesible. Si hay alguna pregunta, la respondemos. Y si no, lo dejamos aquí. Parece que no hay ninguna. Disculpa, Cristina, si ha ido muy rápido. En cualquier caso, también muchas gracias por hacer que llegue esta charla a más gente. Muchas gracias por participar. Lo dejamos aquí porque parece que no hay preguntas. Así que muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima montaña. Eso está hecho. Adiós. Javi, gracias. Me ha encantado verte. Igualmente.